postulantes para el concurso de oposición docente 2021. El día de hoy estaremos desarrollando todo el video, lo que es la planificación docente y principales leyes y ordenanzas del sistema educativo. Esta es una continuación, una segunda parte de todo el proceso que hemos estado viendo. Así que te invito que si tienes alguna duda, alguna pregunta, no olvides dejarla en los comentarios. El objetivo principal es poder presentar información clara, correcta y al día. Nosotros como docentes del sistema público manejamos algunas de estas informaciones y es importante que podamos compartirlas para que los postulantes puedan ser objetivos en todo el proceso. Así que vamos a ver en qué consiste cada uno de estos procesos. Tenemos que, lo primero es que quiero tocar esta definición. Cuando hablamos de una ordenanza, ¿qué es esto? Tenemos que una ordenanza es una disposición o mandato. El término se utiliza para nombrar al tipo de norma jurídica que forma parte de un reglamento y que está subordinado de una ley. Es decir, que una ordenanza se desprende de una ley y en el orden jerárquico estaría por debajo de una ley. Ahora bien, estaremos desarrollando algunas de las ordenanzas del sistema educativo dominicano. Diferentes tipos de ordenanzas del nuevo diseño, recordando que tenemos en lo que es el año escolar 2020-21, lo que fueron diferentes modificaciones, ya sea en lo que es el currículo priorizado para tiempos de pandemia, ha habido un cambio, y en todo lo que es el proceso de planificación. Así que te invito, vamos a hacer este recorrido y no olvides que si tienes algunas preguntas, siempre las respondemos. Así que vamos a ver primero, antes de iniciar con lo que es la planificación, vamos a ver algunas de las características que tiene el currículo. Cuando nosotros hablamos de una característica es cómo estaría desarrollado o cómo se aplicaría en cada uno de esos contenidos. Tenemos que el currículo dominicano es abierto. Cuando hablo de currículo me refiero al currículum educativo, es decir, nuestra guía, nuestra base o fundamento para desarrollar cada uno de los procesos. Es abierto, participativo, flexible, democrático y creativo. En pocas palabras, lo que quiere decir es que podemos modificar y cambiar, siempre y cuando no sea el fondo del contenido, sino la forma en que se va a implementar. Así que también tenemos que cuando hablamos de los contenidos curriculares, que es importante conocer estos conceptos primeros antes de ver los procesos de planificación. Tenemos que estos se clasifican en tres grandes grupos, que son los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Así tenemos entonces, para entrar en nuestra planificación, elementos de una planificación docente. Recordando, voy a mencionar todos los elementos que corresponden a lo que es una planificación docente, pero enfatizo y voy a presentar más adelante que hay diferentes tipos de planificaciones, ya sea si es de unidad o ya sea si es una planificación semanal o ya sea una planificación diaria. Es bueno especificar todos los elementos. Lo primero que debe tener toda planificación, si es una planificación de unidad, principalmente vamos a tener lo que son las competencias fundamentales. Habíamos dicho en videos anteriores que las competencias fundamentales son aquellas 7 grandes competencias que permean todas las áreas de manera general. Es importante tener siempre propósitos generales y específicos. El específico se puede fundamentar más en lo que es una planificación diaria, pero esos propósitos generales siempre debemos resaltarlo. ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar con esta planificación de unidad? Importante es la estrategia de enseñanza-aprendizaje. ¿A través de qué metodología yo voy a aplicar cada uno de esos contenidos? ¿Es a través de la indagación dialógica? ¿Es a través de la recuperación de experiencias previas? ¿Es a través del conocimiento acumulado? ¿Es a través de inserción de maestros y maestras en el entorno? ¿Es a través de lo que es la resolución de problemas? Es decir, identificar cuáles son las competencias que yo voy a utilizar. Si es una planificación de unidad, desde aquí, desde el canal, recomendamos que puedes tener por lo menos 5 o 6 estrategias, las cuales la vas a ir desprendiendo en lo que son los procesos diarios. Ahora, ¿qué más necesitamos?
También necesitamos lo que son las competencias específicas. Estas competencias específicas se establecen en que son específicas de las áreas, es decir, que corresponden a cada una de estas. Cuando hablamos de lengua española y hablamos de lo que es inglés o francés, nosotros vamos a tener lo que son 4 competencias, porque recordamos que trabajamos tanto la comprensión escrita como la producción escrita, y la comprensión oral y la producción oral. A diferencia de las demás asignaturas, esta vamos a utilizar 4. ¿Qué más necesitamos? El indicador de logro. Ahora, es un punto importante recordar que cada uno de esos elementos nosotros no tenemos que inventarlo, pues están dentro del currículo y vamos a ver una imagen más adelante donde vamos a ver en qué parte están plasmados cada uno de estos elementos. Así tenemos lo que es el indicador de logro, como la palabra lo dice, el indicador es que te indica que el estudiante ha alcanzado dicho aprendizaje. Es como el nivel de escala a donde ha llegado el estudiante o el norte a donde se quiere dirigir el proceso. Los contenidos, como había dicho anteriormente, que son los conceptuales, procedimentales y actitudinales. Podemos llamarlo también el conceptual como el qué, el procedimental como el cómo se va a desarrollar y el actitudinal es el para qué se está desarrollando este tema. También tenemos lo que son las actividades a realizar, que ya son cada uno de esos procesos que conocemos como educadores. Ahí tenemos que los estudiantes realizan. Vamos a ir viendo paso a paso cada uno de esos puntos. Los recursos son estos medios que me permiten la realización o aplicación. Cuando hablamos de recursos, son estos medios que yo puedo utilizar como docente, tanto sean recursos didácticos, pero también pueden ser recursos humanos como los individuos. Tengo también lo que es el proceso de evaluación. La evaluación es lo que me va a poder permitir ver el nivel de logro de ese indicador con respecto a la producción de los estudiantes. Y dentro de la evaluación es que yo puedo aplicar diferentes tipos de instrumentos para poder no medir, sino estimar el nivel de alcance y qué debo cambiar si en algunos casos los estudiantes han estado rezagados. Ahora bien, nosotros tenemos aquí este elemento. Esta parte que te señalo con lo que es la parte del puntero es el diseño curricular. El diseño curricular se fundamenta en diferentes niveles. Tenemos lo que es el diseño curricular del nivel inicial. Tenemos lo que es el diseño curricular del nivel primario, pero clasificado en 2 ciclos. Primer ciclo, primero, segundo y tercero. Segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. Esta es la última modificación que se ha hecho a la malla curricular para tiempos de pandemia. Como vemos aquí donde te muestro con el puntero, esta ha sido elaborada y impresa en lo que es en el año escolar 2020-2021. Por eso los cambios de la planificación que vamos a ver más adelante, porque nos vamos a fundamentar en lo que es orientación sobre planificación, pero la planificación actual que se está utilizando. Ahora vamos a ver lo que es una hoja de nuestro diseño curricular. Aquí, como podemos observar, con el puntero tengo un área. Hemos elegido el área de español, el nivel es el segundo ciclo, el grado sexto. ¿Y qué temas estamos trabajando? Los textos literarios que corresponde el cuento. El cuento corresponde a uno de los temas trabajados dentro de los textos literarios. Como habíamos mencionado anteriormente, competencias fundamentales son esas grandes competencias que van a permear cada una de las áreas y podemos observar que están marcadas con un cotejo de cuáles son las que van a estar presentes. Ahora bien, habíamos dicho, y las competencias específicas, como vemos, la tenemos aquí. Y se menciona y se recoge lo que habíamos dicho de la comprensión oral. Si voy a pasar a las siguientes hojas, voy a encontrar la producción oral y luego comprensión escrita y lo que es comprensión, producción escrita. Siempre producción y comprensión en español y lenguas extranjeras. Los contenidos, como habíamos dicho, es el conceptual, que en este caso vamos a trabajar es el cuento. Los procedimentales o procedimientos, aquí yo puedo ir estableciendo y convirtiendo cada uno de esos procedimientos en actividad. Escucha atenta de cuentos acorde a la edad e interés. Eso lo podemos convertir en una actividad. Los estudiantes escuchan o leen o comparten diferentes tipos de cuentos acorde con las edades y los intereses. El docente le va a dar el giro que considere. Así vemos lo que es el indicador de logro. ¿Cómo puedo yo percatarme de que el niño ha alcanzado ese nivel? Porque me determina, por ejemplo, el indicador 1 me presenta
Diferencia un cuento que escucha de otro tipo de texto. Si yo le presento al niño una receta y le presento un cuento y el niño me puede establecer diferencia, entonces ese indicador me ha dicho que en ese punto se ha alcanzado el logro. Si tengo lo que es una escala de estimación en la evaluación o voy a tener cualquier otro tipo de instrumento, entonces puedo ir marcando de que el niño ha alcanzado esos puntos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí, ¿qué encontramos? Esta es la planificación actual que hemos estado utilizando. Esta es la última que ha establecido el Ministerio de Educación. El nombre puede variar, recordando que le podemos llamar tanto planificación como planeación. Identificación y planeación de los contenidos esenciales del currículo. Esta es la planilla de clasificación de los componentes del currículo. Como observamos, nos presenta lo que son siempre las competencias fundamentales que debemos agregar. En mi caso, me gusta agregar en esta parte aquí que te presento lo que es las estrategias que estaré utilizando durante el proceso. Tenemos que, vamos a partir de lo que son competencias específicas. ¿De dónde la voy a tomar? La voy a tomar de lo que es mi currículo, como vimos anteriormente. El contenido, por igual. Ya yo voy a tener los 3 tipos de contenido que voy a desarrollar. En esta manera lo voy a hacer de manera general, porque aquí debajo es la manera diaria, es decir, lo específico. El indicador de logro o los indicadores de logro también lo voy a tomar según teniendo en cuenta que haya relación entre la competencia, el contenido y el indicador. Siempre deben estar relacionados. Las actividades a realizar ya son todos esos procesos que yo voy a ir estableciendo para que el estudiante vaya realizando. Herramientas, recursos y aplicaciones materiales. Aquí todos los elementos que usted vaya a utilizar. Va a utilizar YouTube, va a utilizar PowerPoint, va a utilizar una pizarra, va a utilizar cuentos, revistas. Todo lo que usted vaya a utilizar lo va a colocar en esa parte. La modalidad. Como estamos en un proceso virtual, aquí se ha establecido 2 modalidades hasta hoy actualmente. Tenemos que es la modalidad sincrónica y la modalidad asincrónica. Cuando hablamos de modalidad sincrónica, estamos hablando de aquellos encuentros que son establecidos por diferentes, vamos a decir, sitios web, podría ser, o diferentes aplicaciones, lo que son vía Zoom, vía sala de Messenger, vía, vamos a decir, Google Meet, cualquiera que usted esté utilizando, Zoom, cualquier plataforma digital que usted utilice, entonces eso es sincrónico. Ahora bien, lo asincrónico son todas esas actividades que usted ha establecido y no necesariamente tiene que tener contacto con el estudiante. Usted puede hacerlo hasta por el grupo de WhatsApp, un correo, de que el estudiante recibe una asignación. Y finalmente llego a lo que es las actividades para evidenciar el aprendizaje. Es decir, los instrumentos de evaluación. ¿Qué voy a utilizar? ¿Voy a utilizar una lista de cotejo? ¿Voy a utilizar una escala estimativa? ¿Qué voy a utilizar? Y lo voy a poner aquí. Siempre es importante. El instrumento que usted utilice tiene que presentarlo como una evidencia. Entonces aquí llega la parte interesante. Este es el diario. ¿Qué voy a hacer diario? El nombre de la actividad que yo estaré desarrollando, lo vamos a colocar. El inicio. ¿Cuáles son esas actividades de inicio? ¿Cuáles son las actividades de desarrollo? ¿Y cuáles son las actividades de cierre? Más adelante te voy a presentar diferentes ejemplos que nosotros podemos utilizar en lo que es inicio, desarrollo y cierre. Porque el objetivo del canal es ofrecer ideas claves, ideas generales para que pueda entender de una manera más clara todo este proceso. Pues si recordamos que nosotros tenemos un concurso totalmente pedagógico, debemos fundamentarnos en lo que es el proceso principal del maestro, que es interpretación del currículo y planificación educativa. Ahora bien, ¿cómo establecer los contenidos en una sesión de clase? Es importante. ¿Cómo lo voy a organizar? ¿Cómo voy a colocarlo? Vamos a decir este ejemplo. Yo tengo un tema. Este tema es un ejemplo. Este es un tema de la unidad y este se llama el uso y el abuso del agua. Recordando que ese tema usted puede agregarlo. Si usted está utilizando una situación de aprendizaje, podría ser en este punto. Si deseas aprender cómo hacer una situación de aprendizaje, no olvides que tenemos en el canal diferentes videos que lo establecen. Para lo que es la parte del contenido conceptual, vamos a ver. Puedo tener los diferentes temas. El agua como elemento que configura el paisaje natural. El ciclo del agua. Los usos del agua, ya sea consumo, higiene, ocio, puntos suspensivos que pueden ser otros diferentes. Siguiente. El agua como vehículo de comunicación y transporte. Ahora, pasando a lo que es la parte del procedimiento o procedimental,
¿Cómo podemos relacionar esas actividades? Observaciones dirigidas a la localización de lugares donde haya agua. 2. Realización de experimentos que producen precipitaciones. Y también elaboraciones de encuestas, es decir, diferentes. Los puntos suspensivos significa que pueden hacer diferentes. Estos son ejemplos. Y para lo que es la parte del actitudinal, tenemos valoración de la importancia del agua y sensibilidad por la precisión y rigor de la observación, de las observaciones sobre el agua. Ahora bien, vamos a finalizar el video viendo algunas de las ordenanzas principales y fundamentales que deben ser de conocimiento de cualquier estudiante de este proceso del concurso. Tenemos lo que es la ordenanza 195, que establece el currículo para la educación inicial, básica, media, especial y de adulto. Por otro lado, también tenemos la ordenanza 196, que establece el sistema de evaluación del currículum de la educación inicial, básica, media, especial y de adulto, pero que esta ha sido modificada por la 198. Es importante reconocer este elemento. Como también tenemos lo que entonces, si ya que la 196 ha sido modificada por la 198, entonces, ¿qué nosotros vamos a conocer? ¿Qué fue lo que modificó? Esta ha modificado lo que son los artículos números 51, 68, 69 y 70 de la ordenanza 196 sobre lo que es el sistema de evaluación del currículum de la educación inicial, básica y media. Recordando, establecemos para orientar. La 198 es la que ha modificado la ordenanza 196. Así tenemos también lo que es la ordenanza 399, que modifica los artículos 19, 23 y 24 de la ordenanza número 195, que establece el currículo para la educación inicial, básica, media, especial y de adulto del sistema de educación dominicana. Por otro lado, tenemos la ordenanza número 499, que establece el reglamento de instituciones educativas públicas. Así tenemos la ordenanza número 4/2000, que establece el reglamento de las instituciones educativas privadas. Por otro lado, la ordenanza 09/2000 modificada, esta que instituye los comités de curso, asociaciones de padres, madres, tutores y amigos de la escuela. Estos son los llamados miembros de la ATMAE en los niveles de inicial, básico y medio. Así llegamos a la ordenanza número 3/2000, que establece el reglamento de las juntas descentralizadas. La ordenanza 01/2014, que establece las políticas nacional de jornada escolar extendida para los niveles inicial, primario y secundario. Es muy importante el conocimiento de esa ordenanza, de lo que es la 01/2014, recordando que vamos a tomar como base lo que fue después del 2012 con la revolución educativa y la puesta en ejecución de lo que fue entonces el proceso de jornada extendida desde la aplicación de dicha ordenanza. Así tenemos también lo que es la ordenanza 01/2003, que establece el reglamento de las juntas descentralizadas y sustituye lo que fue entonces ya la ordenanza, la 3/2000, en fecha el 16 de junio del 2000, que esta era la que establecía la junta descentralizada. Tenemos la ordenanza 01/2004, que establece el currículo de la licenciatura en educación básica, ya que aquí anteriormente pues estaba lo que era el profesorado completo. Ahora se ha establecido lo que es esa licenciatura y hoy actualmente la tenemos también dividida en lo que son por áreas. Ya finalmente, ahora vamos a ver las últimas 4 ordenanzas por el día de hoy. Tenemos la ordenanza 07/2004, que esta modifica e integra las ordenanzas, la 392 y la 293, que regula las pruebas nacionales. Así también la 196 que habíamos mencionado anteriormente, pero esta que está modificada en los artículos 51, 68, 69 y 70 por la 198 sobre lo que es el proceso de sistema de evaluación. La ordenanza 399 que modifica a la ordenanza 195 en los artículos 19, 23 y 24 sobre el currículo para la educación inicial, básica y media, especial y de adulto del sistema educativo dominicano. La última que estaremos viendo por este día es la ordenanza 4/2000, que establece las instituciones educativas privadas. Ahora, ¿qué es muy importante? Es importante conocer lo que es la parte del estatuto docente
que este es el organismo donde se establecen las normas y reglas del centro, funciones y deberes de los actores del proceso. Ya en un próximo video estaremos enfatizando lo que son los elementos fundamentales sobre lo que es el estatuto del docente. Así que no olvides, si aún no te has suscrito, te invitamos, suscríbete, sé parte de esta familia y si tienes dudas, preguntas o inquietudes, recuerda que siempre respondemos. La familia Aula de Maestros, el objetivo principal es poder compartir cada uno de estos puntos y conocimientos o experiencias y vivencias de lo que es el sistema educativo público.